Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Me puedes dar más agua, por favor? Ok. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, pues como dice el tema es cuando llega la tormenta. Y pues recordamos que estamos viendo la serie de Mood. Mood en español significa estado de ánimo. Y dentro de nuestro clima, como vieron en la pantalla, Mood, que tiene un clima, tiene una nubecita. Dentro de los climas, pues siempre en alguno de ellos va a haber tormenta. No en todos los climas hay tormenta, no hay tormenta siempre, ¿sí? Solo en algunos casos. Y hoy vamos a ver cuando llega la tormenta y qué tenemos que hacer cuando llega la tormenta. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a ver 3 temas rápido. Los primeros 2 es muy breve porque son temas que ustedes ya vieron. El primero nos vamos a enfocar en las relaciones, un repaso de lo que ya estudiaron ustedes en las relaciones. El número 2 es los conflictos y el número 3 es el tema que nos toca, que son las tormentas. ¿Por qué voy a dar un repaso? Porque si no tenemos un contexto de lo que son las relaciones humanas, las relaciones intra e interpersonales y de los conflictos, pues entonces no tiene mucha relación con el tema de las tormentas. Por eso voy a dar una pequeña introducción o más bien un repaso de estos 2 temas. Ahora, cuando lleguemos al tema de las tormentas, vamos a repasar qué tenemos que hacer para ¿cómo se dice? Enfrentar estas tormentas. ¿Y por qué te digo que vamos a repasar? Lo vamos a repasar porque hay muchos consejos que nosotros ya hemos leído que están en la palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, está llena de consejos, está llena de sabiduría, ¿sí? Sabiduría de quien nos creó. Por eso te digo y vuelvo a reiterar que vamos a repasar qué podemos hacer cuando estamos en medio de la tormenta. Ahora, vamos a empezar con el tema número 1, ¿sí? El tema número 1, que es el estado de ánimo y cómo nos relacionamos con otros. Este tema tiene que ver con la inteligencia emocional. Los que vinieron a la primera sesión, donde vimos este tema de las relaciones humanas, posiblemente les comentaron que hay un autor que se dedicó a estudiar la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Tiene un libro que lo llevó al estrellato, por así decirlo, ¿no? Su libro de inteligencia emocional. Pero este libro no es más que otra cosa que recapitula lo que muchos de nosotros hemos leído en la palabra de Dios, de que somos niños, que aprendamos a tener dominio propio y templanza. De eso se trata la inteligencia emocional y eso es lo que ustedes han estado viendo. Ustedes a lo mejor escucharon, comprendieron que si nosotros no dominamos nuestras emociones, ¿qué va a pasar?
nuestras emociones nos van a dominar a nosotros. Y cuando nosotros no aprendemos a dominar nuestras emociones desde niños, adolescentes, adultos, entonces vamos a ser unos adultos que nos vamos a dejar dominar por nuestras emociones. Pues a lo mejor puede ser un adulto berrinchudo, un adulto sin tolerancia a la frustración, un adulto que se enoja y explota fácilmente. ¿Por qué? Porque no aprendió a dominar sus emociones, al revés, sus emociones lo dominan. Entonces, pues hoy en día sabemos, los que trabajamos en organizaciones, sabemos que el tema de clima laboral y desarrollo humano, pues es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que cuando hay un buen clima laboral, cuando se trabaja en equipo, cuando hay buenas relaciones entre las personas, entonces puede haber productividad, puede haber efectividad, ¿sí? Cuando nosotros leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos encontramos muchos consejos sobre esto, cómo relacionarlos. La Biblia, si ustedes leen su Biblia, ustedes recuerdan que alguna vez leyeron, ¿sí? Van a recordar que a lo mejor leyeron que habla del dominio propio, que habla que cuides tu corazón, dice sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Lo que el hombre piensa, eso es el hombre. Hay que pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo que es digno de alabanza, en eso hay que pensar. La Biblia nos aconseja que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro amigo, que nuestro amigo ama en todo tiempo. La Biblia nos habla que hay que añadir a nuestro conocimiento templanza. La templanza es el dominio propio, ¿sí? Que hay que ser pacientes, pero sobre toda cosa hay que practicar el amor. Todos estos son consejos que vienen en la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a estudiar la palabra de Dios para encontrar un consejo de vida, entonces podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque la palabra fue escrita por nuestro Creador. ¿Quién nos conoce más que nuestro Creador? Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, por eso están todos estos consejos en la palabra de Dios. Cuando nosotros no vivimos, cuando nuestra vida no está fundamentada en la palabra de Dios, entonces tenemos muchos problemas emocionales, muchos problemas sociales y muchos problemas físicos. Porque recordemos que lo que tenemos en nuestra cabeza se refleja en nuestro físico. Por eso hay personas que siempre están enfermas. Y por eso hay personas que aunque están enfermas, no parece que están enfermas. No todas las enfermedades son emocionales, un gran porcentaje sí. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de las ciencias médicas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, una palabra escrita por quien nos creó, entonces podemos tener una vida sana emocionalmente y físicamente. Ahora, todo empieza en la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nosotros tenemos un buen concepto de nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces podemos tener un buen concepto de los demás. Si el concepto de nosotros mismos está distorsionado, así vamos a ver a los demás. Si decimos, es que yo tengo un concepto de fracaso en mi vida, tengo un concepto de orgullo, tengo un concepto de soledad, vamos a ver así a los demás y nuestras relaciones las vamos a fundamentar en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Cuando hay en nuestro corazón envidia, celos, resentimiento, frustración, amargura, así vamos a ver a los demás, así tal cual, ¿no? Y vamos a juzgar a los demás, vamos a decir, ay, tú eres muy egoísta, tú eres muy orgulloso, tú eres, pero ¿por qué esos somos nosotros? Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen concepto de nosotros mismos porque no hemos aprendido a ser y a
a vernos como Dios nos ve, entonces no podemos ver a los demás como Dios los ve. Y esto tiene que ver con el tema 1 que les estoy hablando, que ya vieron, que es sobre las relaciones interpersonales, sobre el clima laboral. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver nuestros errores, a decir, no, pues sí soy así, voy a hacer un esfuerzo por cambiar, entonces podemos contribuir con equipos de trabajo de alto rendimiento, de alto desempeño. Por eso hay equipos en las organizaciones que logran muchas metas, porque son equipos de alto desempeño, de buen funcionamiento, porque su líder ha promovido las buenas relaciones interpersonales, las buenas relaciones con ellos mismos también. Entonces, hay varios estudios que se han realizado a lo largo de los años de cómo influye el comportamiento humano para la efectividad o para la productividad. Y hay un estudio muy famoso de un sociólogo, Elton Mayo. Él, cuando llegó a esta fábrica, la fábrica de la Western Electric, ya estaba este estudio. Él llegó a complementar el estudio, lo llamaron. Y bueno, el estudio es muy largo, de hecho hay libros que hablan de este estudio. Yo se los voy a resumir. Y lo que querían encontrar era la razón por la que los obreros aumentaban su productividad. E hicieron varias pruebas físicas, la luz la cambiaron de lugar, les daban recesos, aumentaban los recesos, quitaban los recesos, les daban estímulos económicos y se dieron cuenta que ninguno de los aspectos físicos que cambiaban hacía que aumentara la productividad, aumentaba muy poquito. Entonces hicieron otro tipo de variaciones en los experimentos. Entonces empezaron a fijarse en las relaciones personales que tenían los obreros entre ellos mismos y se dieron cuenta que los obreros le daban más importancia a los grupos informales que a los formales. Se dieron cuenta que los obreros tenían más productividad cuando los dejaban convivir entre ellos. Entre ellos mismos se animaban, entre ellos mismos se daban consejos y entonces la productividad aumentó. Cuando hicieron las entrevistas, entrevistaron a alrededor de 21,000 obreros, les dedicaban 30 minutos y se dieron cuenta que las quejas no cedían. Seguían las mismas quejas. Entonces se les ocurrió dedicarles a cada persona 1:30. Les hacían entrevistas más profundas donde les preguntaban cómo estaban, cómo se sentían y les empezaron a dejar que se relacionaran entre ellos. Y se dieron cuenta que los obreros necesitaban que los escucharan. Necesitaban desahogarse y necesitaban tener relaciones informales entre ellos. Y se dieron cuenta que el factor más importante para aumentar la productividad eran las relaciones interpersonales. Era sentirse socialmente aceptados y era sentirse escuchados por sus jefes. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto? Para que veamos la importancia de las relaciones. Las relaciones interpersonales, tener relaciones sanas con nuestro equipo de trabajo hace que seamos más productivos y más efectivos. Y no solamente en una organización, también en nuestro rol, a lo mejor en nuestra casa, en nuestra familia, en donde trabajamos, o si tenemos un negocio o a lo que nos dediquemos. Las relaciones sanas producen que haya buen comportamiento, produce que haya buenos resultados. Es tan importante el tema de las relaciones que existe una teoría de una escuela dentro de la administración que está enfocada a las relaciones, se llama Escuela Humano-Relacionista, que se enfoca a las relaciones y se enfoca en cómo nos relacionamos con los demás para obtener buenos resultados y para aumentar la productividad.
aquellos que tienen negocios, que están en el área de las ventas en una empresa, en una organización, también hay otro tema muy importante de las relaciones, ¿sí? Se enfoca en las relaciones. Incluso existe software en el mercado que está especializado en gestionar las relaciones con los clientes. ¿Por qué les digo todo eso? Para que veamos la importancia de las relaciones dentro en el mundo en el que nos desenvolvemos. ¿Sí? Es un tema muy importante. Entonces, ese es el tema número 1, que solamente fue un repaso. Buscar tener siempre relaciones saludables con nuestro equipo de trabajo o con las personas con las que nos relacionamos. ¿Y por qué no podemos tener buenas relaciones? Porque no tenemos buena relación con nosotros mismos. Si nosotros no tenemos un buen concepto de nosotros, es bien complicado tener buen concepto de los demás. Si nosotros siempre estamos pensando que la gente habla mal de nosotros, que no nos quieren, si tenemos constantemente nuestro pensamiento, tú no me quieres, yo no soy valioso, es complejo que tú entonces veas valioso a los demás. Y ese fue el tema número 1. El tema número 2 que ustedes vieron fue los conflictos. Y vamos a repasar que siempre va a haber conflictos. No podemos vivir una vida sin conflictos. Siempre va a haber conflictos. Pero debemos nosotros de aprender a resolver los conflictos y debemos aprender que nosotros no tenemos poder sobre todos los conflictos. Ni tenemos poder para hacer que la gente piense como nosotros pensamos, porque entonces va a haber conflicto. Si tú eres de las personas que piensa por los demás, es que tú piensas esto, o tú eres esto, o pones pensamientos en tu mente de lo que los demás piensan. Es complicado resolver así los conflictos. Entonces, un punto muy importante para aprender a resolver conflictos es que no pienses por los demás y que aceptes que todos somos diferentes, no podemos ser iguales, no podemos pensar igual, pero cuando nosotros aprendemos a aceptarnos tal cual somos, vamos a aprender a aceptar y amar a los demás. Por eso el gran mandamiento es que ames a tu prójimo. ¿Ya vieron cómo está en la palabra de Dios? Y cuando nosotros aprendemos a resolver conflictos, porque nos metimos a un curso de desarrollo humano, te van a decir que aprendas a resolver conflictos perdonando y aceptando, y eso es el amor de Dios del que habla la Biblia. Entonces, hay que aprender a no ver juicio donde no hay. Hay personas que están acostumbradas a enjuiciar todo. Y son personas que comúnmente su frase favorita es que en las iglesias siempre juzgan. Es que es cristiano y juzga. Pues son personas que igual juzgan. Cuando tú ves un defecto en alguien constante es porque tú lo eres. Entonces hay que aprender a ver, cuando tú te enfocas mucho en los defectos de los demás, analízate a ti mismo, porque entonces son defectos que tú tienes, ¿no? Hay un dicho que dice: lo que te choca, te checa. ¿Por qué? Porque nos choca cómo somos y lo vemos en los demás. Y lo vemos mucho, ¿no? ¿Por qué siempre me encuentro con personas, no sé, que siempre están sufriendo? Y me molesta. ¿Por qué siempre me encuentro con personas, no sé, que son muy negativas y me molesta? Ay, pues hay que analizarnos, a lo mejor nosotros somos así. Entonces, una forma de evitar conflictos es, primero, tener una buena relación con nosotros mismos y aceptar que somos diferentes todos y que no podemos controlar lo que la otra persona hace. Porque cuando nosotros queremos controlar lo que las demás personas, se vuelven personas controladoras, que quieren tener el dominio y el control. Y entonces por eso son personas que viven en constante sobresalto, porque las cosas
no salen como ellos quieren. Entonces, este es el tema número 2, ¿sí? Que es sobre los conflictos. Y ahora sí vamos a ver el tema que nos atañe, que es cuando vienen las tormentas. ¿Por qué les di los temas anteriores? Porque es un preámbulo. Si nosotros no aprendemos a tener buenas relaciones con nosotros mismos y con los demás, si no aprendemos que hay tormentas y que siempre va a haber, pero que no las que siempre va a haber conflictos, pero no lo podemos solucionar al 100%, difícilmente vamos a poder comprender por qué hay tormentas en nuestra vida y cómo solucionarlas. Siempre va a haber tormentas en nuestra vida. No diario, no imagínense diario, ¿no? Aunque hay personas que sí han sido sometidas a tormentas muy fuertes, pero bueno, esas son otras historias. Pero una persona como nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a trabajar, a nuestra familia, pues no tenemos tormenta constantemente. Pero, ¿qué pasa cuando hay tormenta en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Sí? Tenemos que aprender que no podemos solucionar todo, pero es bien importante que cuando tenemos buenas relaciones intrapersonales e interpersonales, entonces podemos contrarrestar esas tormentas y podemos ver la vida diferente, aunque haya tormentas. Entonces, hay un factor bien importante que nos pasó a partir del 2020 en México. ¿Qué pasó a partir del 2020 en nuestro país? En marzo del 2020. La pandemia, ¿sí? Y la verdad es que la pandemia nos vino a cambiar la vida, a muchos para bien, a muchos para mal y a la mayoría para mal. Y nos dio en la torre. A muchos, ¿no? Nos afectó físicamente, afectó nuestras emociones, afectó nuestro trabajo, afectó nuestra economía, ¿sí? Entonces, así como la pandemia, hay muchas situaciones y muchas tormentas por las que hemos pasado. La pandemia afectó nuestra economía en gran manera, afectó la economía de nuestro país, ¿sí? Entre marzo y abril se perdieron más de 500,000 de empleos. El Producto Interno Bruto sufrió una decaída enorme y la seguimos viviendo, ¿sí? ¿A cuántos les pasa que van a comprar su mandado y dicen, ay no, o sea, antes con esto compraba lo doble? Ahí es donde nos damos cuenta cómo ha decaído la economía. Pero la pandemia no solamente afectó la economía, sino nos afectó emocionalmente. Y hay una publicación, hay un journal en una base de datos de ciencias médicas donde demuestra los efectos psicológicos y emocionales que causó el COVID. Este estudio demuestra que afectó la salud mental de las personas, como el estrés, la tristeza, provocó irritabilidad, ansiedad, frustración, depresión y en cuestiones físicas provocó la pérdida de la memoria, la pérdida del cabello y la obesidad. ¿Cuántos de nosotros subimos de peso en la pandemia? Pues muchos, ¿sí? En los niños provocó agresividad y rebeldía. En los niños provocó un excesivo uso de la pantalla y está comprobado que el excesivo uso de la pantalla en los niños provoca o tiene consecuencias graves a nivel emocional y neuronal. Afectó la interacción social en las familias también. Entonces, hay un estudio publicado de una investigación de psicología educativa y se los voy a leer tal cual. Dice, los niños absorben el clima emocional que transmiten sus padres en el hogar. Absorben el clima, el estado de ánimo y les afecta emocionalmente. Entonces, a nuestros niños les afectó emocionalmente la pandemia. Les afectó el haber utilizado tantas horas dispositivos electrónicos, porque antes no lo hacían, porque antes los podíamos sacar a pasear, salir a la calle, pero todo este tiempo que estuvimos encerrados,
les afectó y nos afectó a todos. Entonces, hoy te voy a dar una clave, ¿sí?, de cómo nosotros podemos contrarrestar todo esto que nos ha pasado y todas estas tormentas que hemos vivido. Y la clave es la palabra que te voy a decir y es la esperanza frustrada. Si nosotros leemos Proverbios 13:12, ojalá lo puedan poner, Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 es una respuesta única que se ha buscado durante años. Ya, ¿sí la pueden poner? Proverbios 13:12, ¿sí? Le he llamado yo, es la explicación de $1,000,000. Es una explicación valiosísima. Se han hecho estudios relacionados a este tema, ¿sí? Neurólogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos se han dedicado a estudiar el comportamiento humano y han querido saber qué pasa cuando el hombre no tiene esperanza. ¿Qué pasa cuando el hombre está frustrado? ¿Cuáles son las consecuencias en las emociones y consecuencias físicas cuando una persona está frustrada o cuando una persona tiene desesperanza? Y Proverbios 13:12 nos los dice que la esperanza frustrada aflige el corazón. Aunque ya hay estudios que sustentan esta palabra, nos los dice Proverbios. Y dice, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Cuando nosotros tenemos metas claras en nuestra vida, cuando nosotros tenemos sueños, cuando tenemos esperanza, entonces tenemos un árbol de vida y nuestra vida se alarga. Está comprobado ya últimamente por neurólogos que cuando tenemos metas claras, cuando tenemos emociones sanas, entonces nuestras neuronas se pueden regenerar. Antes se creía que no, ahora ya está comprobado. Cuando las personas tienen metas claras, cuando las personas tienen un pensamiento positivo, emociones sanas, nuestras neuronas se regeneran. Y por eso nosotros conocemos personas de edad avanzada que no aparentan esa edad. Yo conozco muchas personas así, que dices, ¿cuántos años tiene? Más de 80. ¡Ay, órale! Parece como de 50. Pero también hay al revés, ¿no? Que vemos personas muy acabadas y pensamos que ya son viejitos y no, tienen 40 años, 50 años y ya se ven como viejitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, los sueños cumplidos son árbol de vida. Entonces, ¿qué es un sueño cumplido? El sueño cumplido nos da gozo, tenemos metas claras y entonces podemos tener árbol de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo te recomiendo que pienses y que te analices cuáles han sido tus sueños frustrados, cuál ha sido la esperanza frustrada, que a lo mejor vienes arrastrando desde que eres un niño. Hay personas que viven frustradas desde que son niños y no lo han podido superar. Pídele a Dios que te muestre cuáles son esa esperanza frustrada, que por no cumplirla vives emocionalmente dañado, vives emocionalmente enfermo. Y también ahora sabemos con estudios médicos que las enfermedades emocionales producen enfermedades físicas. Entonces, bueno, pues toda esta frustración que a veces vamos acumulando, que acumulamos desde niños, esa frustración que no sacamos, que no perdonamos y que no podemos superar, hace que nuestra esperanza sea cortada. Y por eso hay tantas personas llenas de amargura, en depresión, ¿sí? Hay que superar la pandemia, pues ya ni modo, ya pasó, nos tocó, nos encerramos, engordamos, pues ya ni modo, ahora hay que ver qué podemos hacer. Entonces, Dios como nuestro creador, Él sabe
que estás sufriendo. Él sabe por qué sientes desesperanza, pero algo muy importante, Él sabe cómo sanar tu corazón, porque Él es nuestro creador. Por eso la Biblia está llena de consejos. Y como lo dije al inicio, si nosotros no vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, vamos a tener problemas emocionales y físicos muy fuertes. Cuando a pesar de la tormenta tenemos esperanza, entonces nuestro corazón revive. Entonces vamos a tener árbol de vida. Y te voy a leer un estudio de la medición de clima organizacional. Te lo voy a leer porque está interesante a la conclusión que llegaron. Dice, la gente feliz entrega mejores resultados. Para que una persona pueda trabajar bien y ser más productiva, debe sentirse bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de ella. ¿Ya ven? Son investigaciones que hacen los sociólogos, los antropólogos, los administradores, para conocer cuáles son los factores que aumentan la productividad en las organizaciones. ¿Y cuáles son sus conclusiones? Que la gente feliz entrega mejores resultados, trabajan mejor y son más productivos. Por eso Pablo en Romanos 5:3, si lo pueden poner, nos decía que podemos sentirnos felices a pesar del sufrimiento, porque el sufrimiento nos lleva a ser pacientes, y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y nuestra esperanza aumenta. No significa que cuando estemos viviendo o atravesando por un problema vamos a estar, ¡ay, sí, tengo mucho gozo! No significa eso, eso es algo ilógico. Significa que cuando estamos en medio de una tormenta podemos tener paz y confianza y esperanza. Y podemos, cuando pasamos esa tormenta, entonces podemos sentir gozo porque la pasamos, ¿sí? Porque a veces confundimos, decimos, es que ustedes los cristianos pues todo lo quieren ver así como que todo positivo y pues no se puede. Pues no, cuando estás en medio de la tormenta no puedes atacarte de la risa, pues no estaríamos bien de la cabeza. Pero tenemos esperanza que cuando esa tormenta pase podemos sentir gozo. Por eso decía Pablo que el sufrimiento nos lleva a ser pacientes y la paciencia fortalece nuestro carácter, porque la tormenta nos lleva a tener carácter. Si siempre viviéramos y todo nos saliera bien, no tendríamos carácter. Entonces dice en Romanos 5:2 que nos gloriamos en la esperanza y que la esperanza no avergüenza. Dice, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La vergüenza es la pérdida de la dignidad por una humillación. Y Dios nunca nos va a humillar. Por eso, la esperanza no avergüenza. Pasamos por tormentas no para avergonzarnos, pasamos por tormentas para que Dios fortalezca nuestro carácter. Y ese es uno de los objetivos de Dios, que fortalezcamos nuestro carácter. Entonces, cuando elegimos tener esperanza a pesar de que no se cumplieron nuestras expectativas que teníamos como niños o como jóvenes o como adultos, cuando elegimos la esperanza en lugar del sufrimiento o en lugar de la queja o en lugar de la depresión, entonces cuando pasamos la tormenta podemos tener gozo y podemos tener árbol de vida. Y el árbol de vida, les vuelvo a repetir, es cuando extendemos nuestros años, cuando aprendemos a ver las cosas como Dios las ve. Cuando a pesar de los años, o cuando dicen, los años no pasan por ti. ¿Sí les han dicho que los ven amigos de la secundaria? Los años no pasan por ti, ¿qué te pasó? Pues tengo esperanza de vida, tengo metas claras, tengo un objetivo de lo que voy a hacer, de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, cultivar un clima organizacional tiene el poder de influir en la efectividad y en los resultados estratégicos. Cuando tenemos relaciones sanas, porque aprendimos a aceptarnos a nosotros mismos, cuando aprendemos que no podemos controlar el conflicto, sino solucionarlo,
Cuando aprendemos eso, entonces podemos tener esperanza de vida y podemos tener metas constantes. Ya cumplí esta meta, ahora voy a hacer esto en mi vida. Ya cumplí esta meta, ahora me voy a dedicar a esto. Y entonces no es que tengamos un pensamiento positivo imaginario o un pensamiento positivo de cuento, de hadas, ¿no? De vivieron felices para siempre. No, tenemos un pensamiento basado en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia nos dice, estad siempre gozosos, dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque las tormentas fortalecen nuestro carácter y cuando pasamos la tormenta, entonces podemos experimentar el gozo. Entonces, personas felices, personas emocionalmente sanas, hacen organizaciones sanas, producen un buen clima laboral y un buen clima laboral produce productividad y la productividad es algo que buscan las organizaciones todos los días, lucrativas y no lucrativas. Entonces, bueno, pues con esto termino, ¿sí? Espero que Dios te muestre cuál ha sido esa esperanza frustrada, esa esperanza que cuando fuiste niño no pudiste cumplir. A lo mejor esa esperanza frustrada es que no pudiste tener a tus papás juntos, o a lo mejor es que no pudiste entrar a la escuela que querías, o a lo mejor es que tu papá te abandonó o tu mamá te abandonó o no conociste a tus papás o quisiste tener hermanos y no tuviste. Yo no sé cuál ha sido o fue tu esperanza no cumplida. O con la pandemia, tenías un negocio que ibas a cerrar y la pandemia no lo permitió. Ibas a entrar a una escuela, no pudiste porque la pandemia no lo permitió. Entonces yo no sé cuál ha sido tu esperanza frustrada, pero yo te invito a que le pidas a Dios que hoy te muestre cuál ha sido esa esperanza y que te dé una oportunidad para que tengas sueños nuevos, metas claras, para que tengas en tu vida un árbol de vida. Y el árbol de vida es el que nos alimenta y nos hace seguir y salir adelante. Hay días en que nos sentimos mal porque las cosas no salen como queremos. Hay días en que nos sentimos frustrados, pero tenemos que levantarnos, no podemos estar frustrados el 90% de nuestro tiempo. Tenemos que levantarnos y pedirle a Dios que sane nuestro corazón de esa desesperanza que tuvimos alguna vez y que nos dé sueños nuevos para tener árbol de vida. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tú nos muestres cuáles son nuestras esperanzas frustradas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, cuál es eso que nos ha afectado, que ha afectado nuestras emociones, que nos ha afectado físicamente, que estamos enfermos, Señor. Te pedimos que restaures nuestro corazón, que restaures nuestra mente, que restaures nuestras emociones y que pongas en nosotros sueños nuevos, sueños, Señor, que nos hagan tener un árbol de vida, Señor. Te damos gracias y entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestros sueños a ti, Padre, que tú hagas un milagro, Señor, en nuestras emociones, Señor. Te damos gracias y la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.